Gracias por continuar con nosotros en este programa especial y a continuación le presentaremos la conferencia magistral titulada Algunas reflexiones sobre el papel de las instituciones de educación superior en la difusión y observancia de los derechos humanos constitucionales, la cual será impartida por el abogado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Leoncio Lara Sáenz, quien ha sido promotor y fundador de diversas organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Sin más preámbulos, le dejamos para que disfrute de esta conferencia. Amables amigos, presidente del capítulo mexicano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Y el día de hoy tenemos la grata visita y su participación. Damos la más cálida bienvenida al doctor Leoncio Lara Sáenz. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre que he tenido el honor de ser invitado a Tabasco y particularmente a la sede de la Universidad Juárez Autónoma del Estado, mi ya provecta edad rejuvenece. Efectivamente, Tabasco para mí, a quien visité por primera vez siendo estudiante de Derecho, de la lejana tierra en donde se llegaba a estas pantanosas y acosos terrenos en 7 pangas y 18 horas de viaje, me han hecho entender que Tabasco sigue siendo, por su tierra, por sus hombres y sus mujeres, por su decurso político y social, por su renovación ideológica, por su replanteamiento en la concepción de los derechos humanos, Tabasco sigue siendo un Edén, lo vean como lo quieran ver. Agradezco de una manera especial a nuestro anfitrión, un hombre cabal, un amante de los derechos humanos, un observador y práctico del desarrollo universitario, pero especialmente en el cambio y renovación de pensamiento de los nuevos jóvenes, del personal académico y de los propios trabajadores de la UJAT en materia de aplicación de derechos, el presidente del capítulo mexicano de los derechos humanos, mi respetado amigo, el señor rector, el doctor José Manuel Piña. Se lo agradezco fraternalmente y de manera muy respetuosa. Quiero compartir con ustedes cuál es el marco que engloba el binomio instituciones de educación superior, universidades y derechos humanos. Es un binomio absolutamente indisoluble. Es un binomio que se integra concretamente al poder accionar primero el marco teórico que establece en la Constitución, ya lo dijo el licenciado que me antecedió, representante del gobernador del Estado, hacia los derechos humanos, que como la Constitución dice, y no me voy a salvar de las deformaciones profesionales, soy abogado de origen, y por lo tanto tengo que acudir a los documentos y repetirlos porque es un problema de visibilización, repetir de manera muy permanente y constante, con pasión y con fe, a quiénes se aplica y qué son los derechos humanos. Dice la Constitución, y la verdad es que uno sufre, se le paran los cabellos a aquellos que los tienen, de emoción y de sentimiento cuando escucha la Constitución, que en el artículo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Los principios de los derechos humanos, agregaría yo, son cuatro fundamentales que es importante que los tengamos en mente. El principio de universalidad, son para todos, independientemente de su raza, condición, color, sexo, preferencia sexual, etcétera, son para todos. Dependen unos de otros. Uno no puede concebir el derecho a la legalidad sin el derecho a la dignidad,
no puede concebirlo sin la audiencia o el debido proceso legal, etcétera. Están unidos en una corona, como si fuera la joya de un rey. Están unidos estos principios además por otro aspecto que es la indivisibilidad. Los derechos humanos no pueden ser parcialmente observados. Voy a poner un ejemplo hasta cierto punto común, pero alguien no puede estar, una mujer no puede estar poco embarazada o muy embarazada. Los derechos humanos son, y se califican de esa manera, los derechos humanos son completos y por lo tanto son integrales, pero los derechos humanos no son regresivos, los derechos humanos son progresivos. Esto es para mí valioso, dado que quisiera yo ligar el aspecto teórico de este marco ligero jurídico para todos ustedes con mi propia concepción y vivencia de las instituciones de educación superior y en particular de las universidades. No cabe duda, y voy a repetir conceptos, pero quisiera hacerlo para terminar este marco previo a las reflexiones, que la universidad es una institución social, antes que nada. No es una institución política, no es una empresa, no es una institución financiera, es una institución producto de la evolución refinada del ámbito educativo, de la teoría educativa y de la política educativa del Estado mexicano. De tal manera que, en esencia, la IES lo que hace es provocar y hacer cierta la realidad educativa del Estado en el ámbito público o en el ámbito privado, en el ámbito laico o con alguna inclinación hacia algún punto de vista religioso o respetado por la Constitución, obviamente. Bueno, ¿dónde está el papel de las instituciones de educación superior en la difusión y observancia de los derechos humanos? Voy a hacer algunas reflexiones. La primera, la universidad no es una entelequia, opera por sus miembros. De tal manera que yo planteo metodológicamente la posibilidad de que comprendamos la primera parte del enunciado de mi planteamiento, la formación de una cultura. ¿Cómo se forma una cultura? Una cultura, ya lo dijo el doctor Sepúlveda, no puede ser impuesta ni creada artificialmente de manera política por el Estado y por el gobierno. La cultura es una manifestación de formas de ser, es una manifestación histórica, es una vocación política ideológica, es el cumplimiento de los fines de la justicia. La cultura tiende a crear a través de la universidad también y a consolidar el Estado de Derecho y por lo tanto es el fenómeno de la vida misma de todas las personas en la sociedad, en el territorio mexicano. De tal manera que a mí me parece que metodológicamente el enfoque que tenemos que dar es qué papel tiene la universidad o las IES en este fenómeno. Pues tienen un papel muy importante. Simplemente piensen ustedes en los egresados en una cultura de derechos humanos, contra o versus egresados que no tienen una cultura de derechos humanos. El egresado tiende a accionar socialmente una técnica, una ciencia o una profesión determinada, pero lo hará en términos que traigan los valores mismos de la cultura de los derechos humanos de todas las personas. El médico verá a una persona en su paciente, el abogado no verá una mina de oro en sus clientes.
El ingeniero tendrá la posibilidad de diseñar una carretera para crear progreso y hacer mejor y más digna la vida de los ciudadanos. De tal manera que la universidad tiene totalmente la posibilidad de que formando profesionistas forma repetidores de los principios, la cultura y el desarrollo de los derechos humanos. Pero la segunda función, ahora la digo, la de investigar y crear conocimiento. En esta se advierte concretamente que la resolución y la puesta a disposición de la sociedad del nuevo conocimiento genera mejores niveles de accionamiento económico y social, genera una capilaridad, genera un alto grado de independencia y de soberanía y por lo tanto da mejores niveles de bienestar y hace la vida más digna de las personas en nuestro país. De tal manera que la segunda función también dentro de la universidad, la de la investigación, es una productora efectivamente de conocimiento, cierto, pero estos conocimientos inciden en un mejor sistema y nivel de vida de todas las personas, que es un caldo de cultivo para una mejor observancia, cumplimiento y dignificación de los derechos humanos. Ya no toco la tercera, sería ofender la inteligencia de todos, que es la difusión de la cultura. Pues justamente, 2 experimentos quiero narrarles que tuvieron consecución en donde se demuestra la difusión de la cultura de las universidades. Siendo yo defensor de los derechos universitarios en la UNAM, tuve el encanto y al mismo tiempo la pesadilla de ser 8 años defensor de este tipo de derechos en la UNAM. Me di cuenta que en los aniversarios no se festejaba nada. Y discutiendo con un grupo de académicos les planteé un reto. Vamos a hacer una investigación general sobre todo lo que ha hecho la universidad en materia de derechos humanos desde 1945, me refiero a la Universidad Nacional. Obviamente estoy tomándola como parámetro para referirme a otras universidades que dentro de poco señalaré. Y bueno, hicimos un estudio, le pedimos a través de un cuestionario y cosas muy cuidadas de investigación y nos resultaron, y francamente no siempre el volumen de las hojas trae la calidad de la investigación, pero aquí sí, aquí el volumen de las hojas traía por consecuencia el conjunto de acciones, planes y programas de estudio, seminarios, investigaciones, sobre todo mujer, niño, adolescente, indígena, recluso penitenciario, y así podría seguirme. ¿En qué otro campo? Derechos agrarios, derechos del campesino, derechos de diversidad sexual, en fin, la gama enorme de derechos humanos, derechos de primera, segunda, tercera y hasta 4ª generación, que es una clasificación mecánica que no me gusta usar. Pero derecho al ambiente, derecho al entorno cultural, derecho a la identidad, etcétera, y se nos formó un volumen de 5,000 páginas. Tuvimos que hacer concretamente, bueno, solamente en materia de seminarios, eventos, conferencias, publicación de dípticos, etcétera, tuvimos que hacer un CD. No se compara el volumen, le quedó todavía espacio al CD, en sus, como se llame tecnológicamente el espacio, o el byte que se diga, pero ocupó una muy buena parte del disco la información. Y aquí tienen ustedes una experiencia, pero la tienen además saliendo de este estrado. La tienen en la UJAT y la acaba de narrar con cuidado, con precisión, modestamente, pero directa, el doctor Piña, el rector. ¿Qué narra? Que él es el presidente, y no por casualidad, del capítulo mexicano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, dedicado estrictamente a los siguientes fines: ambiente, senectud, mujer y educación. Que aquí en la División de Ciencias Sociales y Humanidades las prácticas para el respeto de los derechos humanos son activas y además envuelven el trabajo de otras divisiones, como lo puede atestiguar el doctor Ravelo, también asistente a esta reunión. Y que hay un
Y nosotros tenemos en las universidades e instituciones de educación superior un sistema de justiciabilidad antiguo. Estas defensorías que operan en dos ritmos y en dos niveles. El de la defensoría propia de la institución, que es una instancia, no es una autoridad, es una instancia autónoma, independiente, que a través del proceso limitado y sumario en el orden de recibir quejas y a través de la emisión de recomendaciones y a través de la difusión de la cultura, hace que las violaciones a los derechos y la no observancia de los derechos humanos esté en declive y vaya para abajo. Lo importante es generar solución uniforme a los casos universitarios de violación del derecho y crear la propia jurisprudencia, es decir, crear una especie de norma de precedente que sirva para la solución de la violación y restauración de los derechos humanos. Bueno, y me dirán, bueno, para hacer todo esto se requieren personal calificado, se requieren recursos. Fíjense ustedes que había una frase en mi infancia que por desgracia ha perdurado, que decía, estar en el presupuesto es testimonio de amistad, estar fuera del presupuesto es testimonio de enemistad. El que está en el presupuesto tiene amistad con uno y el que no está, no lo tiene. Este descarado refrán popular refiere pues una liga, si metafóricamente lo trasladamos, a una buena relación. No busco yo la amistad para tener mejores presupuestos, pero sí una buena relación con el Estado mexicano. Yo entiendo que debemos estar convencidos de que no solo el Estado mexicano está en bancarrota y postula ahora una nueva tesis de carácter globalista, y algunos lo han llamado neoliberal o liberal auténtico, en donde cada vez el nudo ciego de marinero va apretando la bolsa de las universidades. De tal manera que, bueno, se perdió la amistad. ¿Es la bancarrota? ¿Es la falta de voluntad? ¿Es la privatización de las universidades en consecuencia del volumen enorme que significa su aportación a la vida nacional, económica y política del país? Bueno, yo quisiera aquí traer a colación una frase que alguien, un economista ilustre, me comentó. Lo que pasa es que la cultura económica de los estados capitalistas o liberales tiene como fase única la obsolescencia programada de todos los bienes. Y me espanté. Obsolescencia programada de todos los bienes. Quiere decir que se está gastando programadamente con una constricción presupuestal el objeto maravilloso que se llama la Corporación Pública Institución de Educación Superior. Y si aunamos nosotros una obsolescencia programada con una falta de amistad, que yo metafóricamente digo, la buena relación y la aplicación de la teoría educativa al pueblo de México en el ámbito superior, investigación, formación de profesionistas y difusores de la cultura, el panorama es tremendo, porque defender y aculturizar a las comunidades en materia de derechos humanos requiere presupuestos, requiere de inversiones, a lo mejor mínimas, pero requiere. Hay que hacer las investigaciones, hay que hacer de frontera o no, hay que formar a todos los profesionistas, ¿en qué? En salud, en ingeniería, en petróleo, en aguas profundas, en todo lo que ustedes piensen. Y difundir cuesta. Mi teoría es que la universidad, en cuarta generación de derechos fundamentales, le da, al estar ubicado en el artículo 3, el concepto de autonomía, la calidad de persona colectiva protegida por los derechos fundamentales y humanos que la Constitución establece. De tal manera que yo sostendría,
y les reitero, quizás a mi regreso a México ya tendré lleno mi correo electrónico con la especie de, no utopía, sino a lo mejor lo van a calificar de exceso retórico. Pero para mí, la autonomía marca nada más y nada menos que un derecho fundamental de cuarta generación. Estoy convencido personalmente que la Universidad Mexicana tiene el papel que le corresponde y que uno de sus fines principales de hoy en día es el de la preservación, la salvaguarda de los derechos humanos, no solo de su comunidad, sino indirectamente de la sociedad a través de todos sus egresados. Estoy convencido también que para hacer esto se requiere presupuesto, pasión y entusiasmo. Estoy seguro también que hoy en día el Estado democrático de derecho, la vida pública de este país mejorará indiscutiblemente si, como en Fuente Ovejuna, difundimos los derechos humanos y defendemos la observancia de los mismos, todos a una. ¿Que quién fue? Pueblo mío, todos a una. Muchas gracias. Y es de esta manera como damos por concluido el segundo encuentro universitario Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos en las Instituciones de Educación Superior ANUYES. Agradecemos su permanencia a lo largo de este programa especial. Soy Estefany Pérez. Quédese en la compañía de TV UJAT.